El amanecer del 19 de noviembre de 1984 no llegó con tranquilidad para San Juan Ixhuatepec, un pueblo ubicado al norte del Valle de México. Lo que debería haber sido una madrugada común se convirtió en un espectáculo dantesco. A las 5:35 de la madrugada, una explosión de magnitud inaudita iluminó el cielo y destrozó todo a su paso. La causa: la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo LP de Pemex había estallado, y en cuestión de minutos, la tragedia se desató. Más de 11.000 metros cúbicos de gas almacenado en decenas de enormes tanques se liberaron en una reacción en cadena devastadora. El incendio alcanzó temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, y las llamas se alzaron como si el infierno hubiera encontrado su salida. Pero este no es solo un relato de destrucción, es también una historia de advertencias ignoradas, negligencia y una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Pudo haberse evitado? A continuación te contamos cómo se vivió aquella fatídica madrugada de hace 40 años, cuando San Juanico quedó marcado por el desastre. Pero antes de entrar de lleno al tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video. Así, no te perderás ninguno de los sucesos que traemos para ti, llenos de misterio, datos reveladores y sucesos que marcaron la historia. Los residentes de San Juanico habían convivido con las instalaciones de Pemex por años. La planta, inaugurada en 1961, creció hasta convertirse en una de las más grandes de su tiempo en América Latina. Sin embargo, esta cercanía entre un peligro potencial y una comunidad densamente poblada siempre fue una bomba de tiempo. El 18 de noviembre de 1984, un día antes del desastre, algunos vecinos reportaron un olor penetrante de gas. Aunque estas advertencias llegaron a oídos de las autoridades locales, no se tomaron medidas inmediatas, quizás por la falta de recursos o, peor aún, por una peligrosa rutina de ignorar riesgos. Por desgracia, el destino no perdonó esta negligencia. En algún momento de esa madrugada, una fuga en uno de los tanques permitió que el gas comenzara a escaparse. Los primeros estallidos marcaron el inicio de un desastre que nadie en San Juanico olvidaría jamás. La primera explosión fue como un trueno que estremeció a toda la comunidad. En cuestión de segundos, el aire se llenó de escombros, llamas y un rugido ensordecedor que sacudió las casas en un radio de kilómetros. Los tanques salchichas comenzaron a explotar uno tras otro, liberando el gas LP como si fueran volcanes en erupción. Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores, como el de Doña Carmen, una mujer que vivía a solo unas cuadras de la planta. Recuerda haber despertado al sentirse que su casa era arrancada del suelo. Lo único que pensé fue en mis hijos. Nos levantamos y corrimos sin mirar atrás, relata entre lágrimas. Las calles se convirtieron rápidamente en un laberinto de fuego. Familias enteras trataban de huir mientras las detonaciones seguían, cada una más intensa que la anterior. La gente corría sin ropa, con la piel quemada. Los gritos eran lo más aterrador. Nunca había escuchado algo así, contó una rescatista que llegó horas después. La intensidad de las explosiones comenzó a disminuir hacia las 10 a.m., pero aún se registraron estallidos menores, que mantuvieron el miedo y la alerta entre la población hasta el día siguiente, el 20 de noviembre. Los sismógrafos de la UNAM registraron 8 explosiones de gran magnitud a las 7:01 a.m. En medio del caos, emergieron actos de heroísmo. Vecinos que ayudaron a rescatar a otros de los escombros, bomberos que arriesgaron sus vidas para controlar un fuego aparentemente imparable, y médicos que trabajaron sin descanso para atender a los heridos con quemaduras graves que requerían traslados urgentes a hospitales en el Estado de México y en el entonces Distrito Federal. Sin embargo, la magnitud del desastre superó cualquier capacidad de respuesta. Más de 500 personas perdieron la vida, aunque se cree que la cifra real podría ser mucho mayor, debido a los cuerpos que nunca fueron recuperados. Asimismo,
Miles quedaron con lesiones de tercer grado y marcados por el fuego de manera irreversible, mientras que cientos de familias perdieron todo, desde sus casas hasta sus seres queridos. El impacto fue tal que las morgues locales no dieron abasto. Los cadáveres, muchos de ellos completamente calcinados, llegaron en masa, y las cabezas, irreconocibles o incluso desprendidas de aquello que las sostenía, se apilaban junto a los restos. Los sobrevivientes narraron escenas desgarradoras, más y más cuerpos desfigurados por las temperaturas infernales, mientras la sangre oscura y coagulada impregnaba la tierra. Aunque estas imágenes no fueron meramente captadas por las cámaras, los relatos crudos de quienes vivieron el horror se extendieron más allá de los titulares y de los medios de comunicación. Los informes desclasificados de la Dirección General de Investigación Políticas y Sociales, DGIPS, también revelan un panorama aterrador de lo sucedido aquel fatídico día en San Juan Ixhuatepec, tragedia que sigue siendo recordada como el peor desastre químico en la historia moderna de México. Según los documentos, el calor extremo generado por las explosiones alcanzó temperaturas tan altas que lograron derretir estructuras metálicas y calcinar a las personas al instante. Muchas víctimas sufrieron carbonización, asfixia provocada por el gas propano, y otras perdieron la vida a causa de quemaduras severas. El resultado, un número rojo que aún duele en la memoria colectiva. De acuerdo con informes oficiales, más de 500 personas fallecieron, entre ellas 113 niños. Además, alrededor de 7,000 resultaron lesionadas y 60,000 tuvieron que ser evacuadas. Sin embargo, lo que quizás muchos no recuerdan es que una parte de las víctimas nunca pudo ser identificada. Para agravar la situación, los cuerpos calcinados y mutilados superaron la capacidad de los panteones locales, obligando a abrir una fosa común de 30 por 40 metros en el Panteón Municipal Caracoles. Ahí fueron sepultados 305 cadáveres, en féretros obtenidos apresuradamente por el gobernador Alfredo del Mazo, quien también gestionó los recursos para la construcción del área afectada. Incluso los animales, muchos de ellos agonizando por las quemaduras, fueron sacrificados y enterrados en zanjas cavadas por el ejército. San Juanico estuvo en llamas por más de 24 horas. Bomberos, rescatistas y médicos trabajaron contrarreloj en un escenario que parecía apocalíptico. Viviendas reducidas a cenizas, familias incompletas y una comunidad destrozada. La escena refleja el caos y la insuficiencia de las medidas de seguridad industrial en aquel entonces. A pesar de la magnitud del desastre, la búsqueda de responsables quedó atrapada en una maraña de acusaciones y silencios. Pemex intentó deslindarse señalando empresas vecinas, pero los expedientes de la época y estudios posteriores revelan que la falta de mantenimiento y protocolos de seguridad en su planta fueron factores determinantes. Meses antes del desastre, vecinos reportaron un fuerte olor a gas que se intensificó días antes de la explosión. Estos avisos fueron ignorados, dejando entrever una cadena de negligencia que culminaron en la tragedia. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, el accidente fue resultado de una serie de errores técnicos y humanos que pudieron prevenirse. San Juanico marcó un antes y un después en la gestión de riesgos industriales en México, pero dejó interrogantes abiertas. ¿Se ha aprendido realmente de esta tragedia? ¿Qué garantías existen para que algo así no vuelva a suceder? En 1985, tras la tragedia, Pemex comenzó a indemnizar a las víctimas, aunque el proceso estuvo lleno de irregularidades, dejando muchas dudas sobre cómo se gestionaron los pagos, y a pesar de la magnitud del desastre, nunca se logró determinar con certeza la causa de la explosión. Fue solo en 1986, cuando el presidente Miguel de la Madrid
Reconociendo la gravedad del evento y los riesgos que aún acechaban, ordenó la salida de las gaseras de la zona, con la esperanza de evitar que algo así volviera a ocurrir. Años después, las víctimas y sus familias aún claman por justicia, por una explicación completa de lo que realmente sucedió aquel 19 de noviembre de 1984. Las heridas, tanto físicas como emocionales, siguen abiertas, y en el aire queda la sensación de que muchas cosas se quedaron sin decir, como si el eco de las explosiones aún resonara en el olvido oficial. A raíz de lo sucedido, se implementaron nuevas regulaciones para el almacenamiento y el transporte del gas LP. Pemex y otras empresas se vieron obligadas a modificar sus protocolos de seguridad, y las comunidades cercanas a plantas similares comenzaron a exigir mayor supervisión. Pero, a 40 años de la tragedia, la pregunta persiste. Aunque la tecnología y las normativas han mejorado, la negligencia y los manejos oscuros siguen siendo enemigos silenciosos. Hoy en día, San Juanico ha sido reconstruido, pero las memorias de aquel noviembre siguen vivas en quienes lo vivieron. Para ellos, no se trata solo de recordar, sino de exigir que nunca más una comunidad sufra lo que ellos sufrieron. Finalmente, San Juanico dejó de ser solo un desastre más en la historia de México. Se convirtió en un evento que transformó por completo la cultura popular. Canciones, películas y expresiones artísticas han tomado este evento como símbolo de la precariedad, la injusticia social y el abandono gubernamental. En la música, la banda de rock mexicano, el Tri, lanzó una canción titulada San Juanico, que captura la tragedia de este desastre y su impacto en la sociedad. A través de su letra, la banda da voz a los marginados y refleja la impotencia. Además, aunque otras canciones como Chavo de Onda o Perro Negro y Callejero no se refieren directamente a San Juanico, igualmente transmiten esa sensación de vivir al límite en un México donde las tragedias siempre parecen estar al acecho. Por su parte, la canción Anda Borracho Pancho, del grupo de rock urbano Sam Sam, hace referencia a la tragedia, llevando el lamento colectivo a través de sus letras, como un reflejo del dolor y la rabia que San Juanico despertó en la sociedad. En suma, San Juanico no solo fue una explosión de gas, una explosión de conciencia, un grito de fuego que aún resuena en canciones, versos y en la memoria viva de México. Pero, ¿tú qué opinas sobre esta tragedia? ¿Crees que hemos aprendido lo suficiente como sociedad? ¿Consideras que son correctas las medidas de seguridad en México? Este trágico capítulo de la historia nos deja con muchas preguntas sobre la responsabilidad de las grandes industrias y el papel de las autoridades en proteger a la población. ¿De verdad podemos confiar en que algo así no volverá a ocurrir? Si este tipo de historias te impactan y quieres conocer más sobre los eventos que han marcado a México, no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar esos relatos que, aunque desgarradores, no deben ser olvidados. Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan la historia de San Juanico, una tragedia que nunca debemos olvidar.